Nada. Así es, señor Andrés, pues teníamos el presentimiento. Lo que pasa es que nosotros venimos analizando temas muy importantes, señor Andrés Forero, y es con respecto al acuerdo firmado entre el gobierno Santos-FARC eh, hace algunos meses. Queremos saber con respecto a ese tema y todas las repercusiones negativas que ha tenido actualmente involucrándolo a las acciones terroristas con estos grupos al margen de la ley. Queremos conocer desde esas expectativas cómo se ve ese acuerdo firmado. Pues la ciudadanía tuvo muchas expectativas sobre el acuerdo que se negoció en La Habana. Acuerdo que se negoció de espaldas al pueblo, sin que el pueblo pudiera intervenir, sin que participara la sociedad civil, que prácticamente llegó al final como un convidado de piedra. Si uno revisa el contenido de esos acuerdos, claramente identifica que lo que el gobierno nacional negoció con las FARC fue aceptar la totalidad de las solicitudes que este grupo armado venía haciendo, incluso desde el año de 2006, porque en esa oportunidad publicaron un documento sobre cuál era su propuesta para Colombia. Si uno analiza la propuesta para Colombia de las FARC del año 2006 y el contenido final del acuerdo, claramente identifica que hay una identidad plena. Casi que diríamos que se perdieron esos años de la negociación, porque el Estado aceptó en su totalidad lo que las FARC proponía. No hubo una negociación de paz, sino una aceptación de los postulados de esa guerrilla. Y además se hizo sin contar con la intervención del pueblo. Y esa negociación a espaldas del pueblo dio como resultado precisamente que no tuviera acogida. Ustedes recuerdan que el 2 de octubre la mayoría del pueblo colombiano señaló que no aprobaba el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera, y pedía que se hicieran ajustes. No se hicieron los ajustes y ha generado, por supuesto, la inconformidad, porque no ha habido justicia, no ha habido reparación, no ha habido cumplimiento e indemnización de los daños causados. Y el pueblo no es tonto, el pueblo hace valer sus derechos y lo ha manifestado de diversas maneras. Por eso es necesario rectificar. Por supuesto, todos queremos que haya un acuerdo de paz, todos queremos que los ciudadanos colombianos vivamos en paz y que quienes agredían a la sociedad por una propuesta revolucionaria a través de la acción de la guerrilla, finalmente se incorporen como es natural a la sociedad, pero bajo unas reglas que garanticen que se realiza, en este caso, la justicia. Eso es lo que vemos de esta problemática, y por eso la invitación a que se revisen lo que haya que revisar de esos acuerdos y se ajuste a aquellos temas que tienen inconforme a la ciudadanía. Señor Andrés, de pronto dentro del marco constitucional sabemos que precisamente nuevas garantías que el gobierno Santos firmó en el acuerdo precisamente para darles ciertas prebendas y ciertos beneficios. ¿Cómo analizaríamos en cuestión de materia constitucional aquellos beneficios que se le otorgan dentro del acuerdo siempre y cuando se pretenda reformar la constitución política? Pues mire, el pueblo no fue tonto al votar no. El día del 2 de octubre no solo se votaba el acuerdo. Si ustedes recuerdan, el gobierno promovió la expedición de un acto legislativo que se conoció como el Acto Legislativo número 1 de 2016. Y ese Acto Legislativo número 1 de 2016 señalaba que entraría a regir la reforma constitucional una vez el pueblo aprobara ese acuerdo mediante votación en plebiscito del 2 de octubre. El pueblo no lo aprobó. En consecuencia, nosotros hemos insistido que el acto legislativo número 1 no entró a regir, que luego el gobierno pretendiera hacer unos supuestos ajustes y luego llevara el acuerdo a que fuera ratificado por el Congreso
y luego firmar un nuevo acuerdo en el llamado Teatro Colón. Ignora que la voluntad del constituyente, que fue el Congreso en ese acto legislativo, condicionó no solo el fast track, sino toda la aplicación de las reformas constitucionales a que el pueblo tuviera la oportunidad de expresarse. Se expresó, dijo que no, y el gobierno no ha sido atento a ese clamor del pueblo. Hablemos de esas facultades que no tuvo el Congreso de la República referente a la aprobación de esos acuerdos. Pero hay algo muy importante que usted nos acaba de firmar y es con respecto al fast track que queremos hacer énfasis con respecto a esa implementación. A ver, es claro que el gobierno había diseñado desde La Habana una serie de mecanismos para implementar el acuerdo, que estaban sujetos, en todo caso, a que el pueblo los aprobara. Entonces, ¿qué tenemos? Un proceso que negoció un gobierno con una fuerza insurgente de las FARC, y ese mismo acuerdo se sometió a una reforma constitucional que decía que si el pueblo lo aprobaba, se daría una serie de facultades. ¿Qué sucedió? El pueblo no lo aprobó. Pretenden que el Congreso, en una sesión informal, incluso que era de control político, con mayorías por fuera de las sesiones ordinarias, porque no es una ley, no es una reforma constitucional, simplemente fue una manifestación de una mayoría que aprobaba la política del gobierno de haber negociado el acuerdo. Entonces no tiene ningún valor jurídico. Nosotros fuimos a la Corte Constitucional a pedir que le dieran todo el soporte. Nosotros nos preocupan los guerrilleros, nos preocupa la guerrilla. El Estado tiene que cumplir lo acordado, pero en la medida en que lo acordado sea aprobado por el pueblo. Entonces queremos que esos acuerdos se ajusten a lo que el pueblo quiere y desea, y no simplemente lo que se ha impuesto en una negociación desgastante de las posiciones que participaron en el acuerdo. Recordemos que en el acuerdo la sociedad civil estuvo ausente. Nosotros pedimos que si para los tratados de libre comercio se hicieron lo que se llamó el cuarto de al lado, es decir, sí, que había un grupo de sociedad civil, empresarios, consumidores, trabajadores, acompañando a los negociadores del gobierno, y eso se hizo y logró éxitos en darle legitimidad a la negociación de los acuerdos comerciales, de los tratados de libre comercio. Eso mismo se hiciera en el acuerdo de La Habana, pero la sociedad civil fue ignorada, fue llevada solamente para actos simbólicos, las víctimas asistieron, pero no pudieron intervenir ni constituirse en aportes a los acuerdos. Eso es lo que pedimos ahora, que se dé ese espacio para hacer los ajustes necesarios, de modo que efectivamente sea una paz aceptada por todos y permita la incorporación al Estado de quienes por tanto tiempo le han hecho daño a la sociedad con su propuesta de insurgencia y su propuesta de acciones violentas. Queremos que haya un propósito nacional que nos convoque a todos los colombianos en ese propósito de convivencia. Por eso parte de nuestra propuesta al Congreso como candidato católico de Laicos por Colombia en alianza con el Partido Conservador es precisamente promover la convivencia y que se cumpla en debida forma la voluntad popular. Recordemos que la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo, que se ejerce directamente a través de los mecanismos de participación o a través de los representantes. Aquí se ejerció directamente la soberanía. Dentro del marco jurídico constitucional, lo que sabemos que fueron unos acuerdos firmados simplemente con el Estado colombiano y excluyó totalmente la ciudadanía. Desde el Partido Conservador o como candidato católico, ¿cómo veríamos una vía para tratar de reformar esos acuerdos o para tratar de brindarles mejores oportunidades y mejores ajustes? Claro, no, nosotros queremos, por ejemplo, que los señores de las FARC tengan, como lo merecen, la posibilidad de circular tranquilamente por el territorio sin que la ciudadanía esté planteando inconformidades. Pero esas inconformidades
remitidas, ¿aceptaríamos que un partido deslegitimado o una fuerza deslegitimada como son las FARC o el ELN, daríamos cuenta y pues estaríamos de acuerdo con ello para que pasen a una fase política legítima? Claro, pero eso requiere lo que usualmente se conoce en el proceso de reconciliación, no solamente el reconocer que se hizo el daño, manifestar y pedir el perdón, sino además tener el propósito de corregir esas acciones, y la última que no se ha hecho, que es satisfacer, compensar con hechos concretos el daño causado. Es que el pueblo sabe que si los señores de la FARC responden, la responsabilidad no puede ser simplemente formal. Si causaron un daño, perturbaron la tranquilidad de las familias, afectaron la vida de personas, ese daño merece y debe ser indemnizado. No solo de manera simbólica, la gente espera que efectivamente haya el perdón, expresen el perdón y lo cumplan, sino que hagan satisfacción de obra. Recordemos incluso, nosotros los católicos tenemos muy claro que para uno confesarse bien requiere la contrición de corazón, ¿cierto? El propósito de enmienda, la confesión y la satisfacción de obra. Esos 4 elementos no se han visto aquí presentes. Entonces, si para obtener realmente una reconciliación se exige que se haya restaurado la situación que causó el daño, para que los señores de la FARC estén tranquilos y puedan circular y hacer su política, tienen que haber cumplido eso previamente. Y es lo que la sociedad espera. No se puede tratar con impunidad todo el daño que se ha causado. Bienvenidos a la sociedad civil, quienes estaban en armas, pero tienen, como es necesario, que cumplir lo requerido en un proceso de reconciliación, precisamente haciendo la compensación del daño causado. Vamos a hablar aquí precisamente que es un tema muy crucial y son los derechos de la familia. Con respecto al marco constitucional que se hizo en los acuerdos firmados, ¿cómo sería ese impacto precisamente que se vería en las familias colombianas con respecto también a la identidad de género y la ideología de género, más que todo? Pues a ver, tenemos que tener muy claro que la célula fundamental de la sociedad es la familia. Es decir, todos somos hijos de un padre y una madre. Y a los padres y a las madres, en ese don que Dios les ha concedido de comunicar la vida a otros que son sus hijos, les corresponde también orientar la educación de ellos. Entonces, el Estado no puede interferir en los derechos de la familia respecto de la facultad que tienen los padres de orientar la formación y educación de sus hijos. Lo que ha pasado en el acuerdo de paz y luego con las cartillas de la educación sexual que tanto causaron revuelo en la sociedad, las llamadas cartillas con ideología de género, y el contenido de ideología de género plasmado en el acuerdo, es que ignoran ese derecho que parte de la naturaleza propia de la familia, que es el lugar donde se comunica la vida y en donde los padres que comunican esa vida tienen para sí el deber y el derecho de orientar a sus hijos. El Estado no puede interferir ni asumir ideologías que afecten esa autonomía de la familia. ¿Qué vemos nosotros? Y con eso quiero terminar. Hay un gran riesgo contra la familia. La familia está siendo amenazada por distintos factores y por eso es que estamos invitando para el próximo 26 de febrero en la Fundación Mariano Espina Pérez a las 2:30 de la tarde a la presentación que vamos a revelar muchas cosas que estuvieron ocultas sobre la manera como la familia está siendo atacada para destruirla en Colombia y la importancia que tiene que todos nos apersonemos frente a esa emergencia y actuemos, porque efectivamente esta ideología de género lo que pretende es ignorar el derecho de la familia a comunicar el don de la vida y a comunicar los valores que los padres tienen para con sus hijos. Los hijos no son del Estado, los hijos son de la familia. El Estado tiene que colaborar con los padres para que ellos puedan cumplir esa finalidad, pero no los pueden sustituir.
Y el error que cometió el gobierno, tanto en el acuerdo de paz como en aquellas cartillas, fue pretender suplantar a los padres de familia en su derecho y su deber de formar a los nuevos hijos, que también serán los ciudadanos, e imponerles una ideología que incluso lideraba el jefe negociador de Colombia, que sostiene que no se nace hombre, sino que se llega a serlo, y que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Eso no lo acepta la sociedad colombiana. Y puede ser una ideología privada, personal, que lleva pues ahora candidato presidencial negociador, pero no es el pensamiento del pueblo ni de las familias colombianas. Y eso fue lo que se hizo ir también, no solo el 10 de agosto de 2016, sino el 2 de octubre. Y que nosotros reivindicamos como sociedad civil que el Estado tiene que colaborar y no ser una interferencia en el derecho de las familias. En esos argumentos que el ser no nace hombre ni nace mujer, sino que simplemente a través de su desarrollo sociológico es que se va identificando con el ser. De pronto, señor Andrés, quiero hacerle una pregunta con respecto a ese tema. ¿Qué interferencia podría tener la sociedad en cuanto al desarrollo integral del ser como tal? ¿Será que un niño, o no lo llamemos niño, llamémoslo un ser que nace y apuntando a esa ideología de que no es hombre ni es mujer, quizás de pronto pueda lograr un desarrollo adecuado con la interferencia de la sociedad? Pues mire, todas las interferencias son malas, en la medida en que afectan el dinamismo natural que tiene la existencia humana. La primera interferencia que nos pretende imponer la ideología de género es impedir que se comunique el don de la vida. Entonces están intoxicando a las personas con hormonas a través de las pastillas anticonceptivas que nos venden como la forma en que el ser humano puede regular su capacidad procreadora. Esa condición de criatura que somos quiere ser interferida, y entonces el don de comunicar la vida que se deriva del acto sexual de la pareja es interferido inicialmente con las políticas de control natal para evitar el crecimiento poblacional. Eso es injusto. La familia tiene como derecho y deber, a través del amor de los cónyuges, la posibilidad de transmitir ese don de la vida en el amor a los nuevos hijos, que además serán los próximos ciudadanos. Primera interferencia, entonces, políticas públicas de control de la natalidad, que vienen siendo interferidas con inmensos recursos internacionales y que ahora intoxican el metabolismo y los cuerpos de nuestras mujeres, porque esas hormonas dañan el equilibrio y la salud de las mujeres. Luego viene el tema del aborto, en donde, no contentos con impedir la capacidad reproductiva, si se da la capacidad reproductiva, hay que interferir en el crecimiento del embrión humano en su fase prenatal, porque nadie lo ve, porque es pequeño, y en consecuencia ese crecimiento del embrión humano puede ser, según ellos, interrumpido como un derecho de la mujer de extinguir una vida, cosa que es inaceptable, porque esa vida, una vez que se dinamiza, una vez que se desarrolla en la unión entre el embrión humano producido por la unión de los gametos masculino y femenino, merece y debe ser cuidada en todas sus fases de existencia. Y el Estado empezó ya a renunciar al derecho de proteger la vida, que decía la Constitución en el artículo 11 que es inviolable, pero una interpretación a posteriori, no democrática, no del pueblo, no del soberano, sino de un grupo de jueces de la Corte Constitucional. 6 personas de la Corte, con la sentencia C-355, decidieron que podía extinguirse una vida humana a voluntad en 3 casos excepcionales. Nosotros nos hemos opuesto, porque la vida humana no puede ser disponible por nadie, porque el Estado tiene que protegerla y es su deber. Y luego viene ahora el tema de la eutanasia, como en la fase terminal de la existencia o en el caso de existencia de una enfermedad, ahora también el Estado permite y autoriza la extinción de esas vidas. Ahora que porque la persona está padeciendo una enfermedad que pueden calificar de catastrófica, entonces puede ocurrir que esa vida puede ser extinguida. Comienza a relativizarse el derecho a la vida y el Estado a interferir en ella, permitiendo que unos decidan por la existencia de otros.
Ese es el meollo de la ideología de género, llevado incluso a elementos todavía más cruciales que buscan la independencia de las personas respecto de su propia naturaleza. Entonces es evidente que esas interferencias son nocivas, las vamos a denunciar y proponemos que la familia como tal tenga alternativas, pueda participar. ¿Quién le ha pedido autorización a las familias, por ejemplo, para que les permitan o no autorizar la eutanasia de sus hijos? No, resulta que unos magistrados en una acción de tutela resuelven que un niño que por su enfermedad falleció por muerte natural el año pasado, ahora por una decisión de tutela, ya a posteriori autorizan que todos los niños que estén enfermos, sus padres, cuando sientan que es una carga insoportable, puedan extinguirles su derecho a la vida. Comienza a relativizarse algo que es tan importante como es la protección al derecho a la vida, y por eso la sociedad civil tiene que despertar, tiene que participar en el Estado y corregir aquellos excesos que quienes hoy día asumen esas responsabilidades de gestionar el Estado han cometido. Vamos a rectificar las decisiones de la Corte Constitucional, rectificar las decisiones del Gobierno Nacional, porque el Congreso, en representación del pueblo soberano, no ha aprobado la eutanasia nunca. El Congreso no ha aprobado el aborto nunca. El Congreso no ha aprobado la ideología de género nunca. Entonces, ¿qué pasa con el soberano? Le están quitando al pueblo soberano y a sus representantes la posibilidad de disponer sobre el Estado y le han entregado a otros actores la gestión del Estado de manera antidemocrática. Queremos revolverle al pueblo y a sus representantes legítimos la capacidad de orientar de manera democrática a la sociedad, y por eso estamos de candidatos al Congreso. Eso es lo que nos motiva, que haya una presencia de la sociedad civil gestionando los asuntos que le conciernen, rectificando aquellas cosas que de manera abusiva algunos administradores de la cosa pública han desconocido, empezando por supuesto con el tema que ya hizo crisis del acuerdo de paz. Si el pueblo dijo no, ¿por qué el gobierno se empecina en burlar la voluntad soberana y no acoge los ajustes que ello requiere? El pueblo quiere la paz, pero de una manera que efectivamente satisfaga sus intereses. Sabemos que esas reformas constitucionales, porque de cierta manera son como reformas constitucionales que se le hacen al libro del año del 91. Ustedes desde el Partido Conservador, en ese espectro de defender los derechos de la familia y especialmente la dignidad humana, pero esto también va acogido y va de la mano con las políticas económicas que se pueden implementar en llegado caso que pues el Partido Conservador tenga gran peso en el Congreso de la República. ¿Cómo vamos a tratar de legitimar esa dignidad o esos derechos de la familia que primen primeramente sobre las concesiones del Estado? Claro, tiene que ser así. Es que Colombia necesita, por decirlo gráficamente, de una terapia celular. Y es que la familia como célula de la sociedad requiere esa terapia celular, no que la destruyan, no que la debiliten, sino que la fortalezcan. Por eso apoyamos a quienes proponen unas políticas públicas de familia, con enfoque de familia, entendiendo que el sujeto de la sociedad no es el individuo aislado, sino su familia a la que pertenece. Estamos aburridos de que la gestión del Estado disperse y desperdicie recursos atendiendo, por ejemplo, aisladamente a los distintos miembros de una familia, que entonces hay política para el niño, que hay política para la madre, que hay política para el anciano, que hay política para el trabajador que pertenece a la familia, política para el joven, política para el estudiante, pero a la familia a la que todos ellos pertenecen nadie la atiende. Un ejemplo claro: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar resulta que ahora se ocupa de los problemas individuales de algunos elementos de los sujetos que conforman la familia aisladamente. Entonces se desperdician recursos a través de la gestión de problemas, ¿cierto? Atendiendo, por ejemplo, la alimentación escolar. Entonces, el Estado se siente con el derecho deber de alimentar a los niños
y ofrece el gran servicio de alimentación escolar, en donde lo atiende mediante unos contratos muy jugosos a unos contratistas, y estos contratistas, lucrándose de la prestación de ese servicio alimenticio, proporcionan a los niños muchas veces condiciones nutricionales que no corresponden a lo pactado, porque ellos buscan el lucro y entonces se enriquecen a partir de la tragedia del hambre que están padeciendo los niños, y el Estado desgasta sus recursos atendiendo el problema. Pero ¿quién es el que está llamado a nutrir a los niños? ¿El Estado? ¿El restaurante escolar? ¿La maestra? No, el deber de atención de la alimentación de los hijos corresponde a la familia. Sus padres son los que están llamados a proporcionar eso. Entonces, en lugar de gestión del problema, proponemos un cambio en el modelo de inversión que nos lleve a la gestión del riesgo social. Y a través de la gestión de riesgos sociales, proporcionar, en este caso concreto, a la familia lo necesario para que sea ella la que le proporcione el alimento a los hijos. ¿Quién mejor cocina? ¿Con qué gusto? ¿Con qué cariño? ¿Con qué ánimo el alimento de los hijos, sino la madre? ¿Cierto? La familia misma. Entonces, en vez de poner a una fábrica de restaurantes que haga una comida diaria, es la madre en su casa la que merece el apoyo del Estado para que complemente lo que requiere para proporcionar a sus hijos el alimento. Y en ese sentido, proponemos entonces un cambio en la política de gestión de problemas y de proyectos de inversión a través de la política de gestión de problemas a un modelo de gestión de riesgo social, que es lo que hoy día está funcionando en el mundo. Por supuesto, esto significa que el Estado deja de vivir de la desgracia de otros y le proporciona a los que requieren alguna necesidad lo necesario para que ellos mismos asuman su propio destino. Y esa es la función del Estado. La misma doctrina y el pensamiento social que acompañamos en la Iglesia Católica, los pontífices, hablan del principio de la subsidiariedad, y es que el Estado solo interviene en aquellas cosas que los sujetos sociales, en este caso la familia, ya no pueden cumplir, y los complementa para que ellos continúen haciéndolo. Entonces, tomamos el ejemplo específico de este tema de la alimentación escolar porque hizo crisis, ¿cierto? Los proveedores contratistas del Estado no son los llamados a alimentar a los niños, son sus padres, y lo que el Estado tiene que hacer en políticas con enfoque de familia es proporcionarle a la familia los elementos necesarios para que ella gestione lo suyo. Nadie tiene por qué restituirle a la familia sus derechos de educar a sus hijos, alimentar a sus hijos, formar a sus hijos, transmitirle los valores con la educación. Y eso es lo que queremos, llegar al Congreso como candidato al Senado a promover un cambio en la gestión del Estado, una optimización de los recursos del Estado. ¿Qué mejor destinatario de los recursos que las familias, los sujetos, la célula de la sociedad, que unos contratistas ajenos que entonces dan pie, desafortunadamente, a un ambiente que favorece la corrupción? Porque si yo decido quién es el que le da la comida a todos los niños y ese se va a lucrar, yo por decidir entonces pretendo lucrarme también de manera ilícita, como dicen los que intervienen en esos contratos en nombre del Estado. Yo me lucro también, y eso es absolutamente nocivo. Esa cadena de corrupción hay que acabarla, pero se acaba precisamente quitando el incentivo, quitando el ambiente que permite la corrupción, y que los recursos que son valiosos del Estado lleguen a donde tienen que llegar, sin la interferencia egoísta, avaricia, avara de quienes asumen una gestión en el Estado, no para servir a la comunidad, sino para sacar provecho de esa posición. Contra eso es que estamos nosotros protestando y proponiéndole a la ciudadanía que busquemos alternativas de gestión de riesgo social y que le permitan a los ciudadanos intervenir en la gestión de sus propios asuntos. De modo que la política es algo muy delicado para dejársela solamente a los políticos. La política tiene que ser participación activa de la ciudadanía, por supuesto con el concurso de quienes asumen en el Estado esa función política, que trabajemos juntos por el bien común. Esa es la llamada, y por eso es que asumimos como candidatos, en alianza con el Partido Conservador de Laicos por Colombia,
soy el candidato número C60 en el tarjetón para las próximas elecciones y estamos invitando con una serie de propuestas viables a la ciudadanía a que nos acompañen, porque ellos son los que tienen que llegar, los ciudadanos, a los cargos del Estado y nosotros ser sus representantes para que ellos lleguen y puedan participar como sociedad civil en la gestión del Estado. Hay algo muy importante y muy pertinente y son primeramente los derechos de la familia, lo que usted nos dice que la inversión económica es netamente fundamental para esto. Pero hay, por ejemplo, hay ciertos sectores políticos y accionarios colectivos que nos afirman que pues constitucionalmente está constituido, por decirlo de cierta manera, que la libertad de culto prima ante todo, que la libertad de desarrollo de la familia, la libertad de educación de la familia frente a sus hijos debe ser algo netamente elegidos por ellos. Hay familias que sí atienden a esos parámetros moralistas que están establecidos dentro de la Constitución, mientras que otras familias piensan que la libertad que se vive actualmente, sobre todo en el desarrollo integral del individuo, es libre. Cualquier persona puede tomar decisiones y puede elegir cualquier camino, si quiere ser hombre o quiere ser mujer, o transgénero u homosexual de cualquier índole. Entonces, pienso que en esa multiculturalidad que ¿hay alguna interferencia con respecto a la Constitución? ¿O vamos a amparar de que se dé libremente el desarrollo de la familia? A ver, ¿qué es anterior a la Constitución? La Constitución se crea como la forma jurídica de reglas y normas que organizan la manera en que las autoridades del Estado sirven a la sociedad, conformada por seres humanos, hombres y mujeres que viven en un territorio. Entonces, anterior al Estado es la familia, anterior al Estado es la persona. El Estado está al servicio de la persona. Se crea, se organiza la sociedad, se fijan reglas, se establecen autoridades para que sirvan a la familia y sirvan a la sociedad. Lo que ha acontecido es que hemos invertido el orden y entonces estamos poniendo a la persona al servicio del Estado y la familia sometida a las arbitrariedades de quienes gestionan indebidamente el Estado porque no buscan trabajar por el bien común. Entonces, evidentemente, las libertades que consagra la Constitución son libertades porque la Constitución las diga, son elementos inherentes a la dignidad de personas humanas. Por eso, la manera como vemos al hombre, como vemos a la mujer, en la relación entre el Estado que los sirve y ellos como ciudadanos que se agrupan como sociedad y constituyen como pueblo soberano ese Estado, es una relación de colaboración y no de dependencia. Por eso las libertades que la Constitución señala no es que se las inventó el constituyente en el 91, es que los seres humanos por su dignidad la tienen. El Estado la reconoce, las plasma en una norma y garantiza que quienes la tienen las puedan ejercer. Y por eso nuestra campaña parte de trabajar por la dignidad humana, que la dignidad humana contempla que es el hombre el sujeto privilegiado de la atención de todas las personas, de la atención de todos los demás. Todo lo que frustre la felicidad del hombre, todo lo que busque perturbar el desarrollo de su dinamismo vital hacia realizar en él el bien, que es la felicidad que busca, eso hay que impedirlo, hay que limitarlo. Y por eso la ley, por ejemplo, sanciona con normas y con reglas todas aquellas conductas que impiden al hombre realizar en sí mismo el bien, y todo lo malo que le afecta, el Estado y la sociedad procuran sacarlo al hombre de todos los factores que le perturban la realización de su felicidad. Entonces, el propósito del Estado es crear las condiciones para que los seres humanos sean felices y que en su dignidad realicen la plenitud de sus atribuciones. Por eso la Constitución, entonces, recogiendo esa realidad del hombre, dice, bueno, aquí hay una dignidad humana y hay que respetarle sus derechos a ese ser humano, hombre o mujer, a la vida. Y por eso nosotros nos oponemos al aborto, porque la dignidad humana está siendo vulnerada allí. Es tan digna la madre como digno el padre, como digno el hijo.
el hijo que está en una fase existencial que es su vida prenatal, porque es que el ser humano tiene dos vidas, prenatal y postnatal. Se nos olvida que solamente la vida postnatal es protegida, dicen, por la ley, y no es verdad. El nascituro, lo dijo el Código Civil desde el siglo XIX, el que está por nacer también tiene derechos. Y ahora lo viene a ignorar una interpretación de la Corte. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El pueblo soberano delegó en una asamblea constituyente la determinación que reconoce las reglas y los derechos que ya tiene el pueblo, los reconoce, no los crea, no se los da al ciudadano, el ciudadano ya los tiene por su dignidad. Y ahora, por interpretaciones de la Corte, la voluntad soberana plasmada en la constituyente cambia. Y entonces lo que el constituyente dijo, que la vida era inviolable, lo que el constituyente dijo, que la familia se conformaba por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o de conformar familia, la Constitución dijo eso, y unos jueces ahora resultan cambiando la voluntad soberana. Esas es de las cosas que hay que también entrar a revisar. ¿Qué tan democrático es la manera como, de manera cotidiana, la Corte resulta sustituyendo al constituyente? Y casi que algunos dicen, no tenemos Corte constitucional, sino una Corte reconstituyente, porque cada vez que saca un fallo nos sorprende con un cambio en la Constitución. Dijimos que la vida era inviolable y ahora resulta que los niños sí pueden ser objeto de eutanasia. Hágame el favor, ¿quién le dio esas atribuciones a esos jueces para interpretar que la voluntad del soberano, que reconoce la dignidad humana, que ya existe, de que la vida es inviolable, ahora resulta que no? En algunos casos resulta que la vida va a ser violable y el Estado va a permitir, y vamos a gastar recursos de nuestra salud para que compren equipos médicos destinados a matar a otras personas y vulnerarles a ellos su derecho a la vida. Pienso que sí, es una problemática bastante difícil, sobre todo con parámetros moralistas, pero teniendo en cuenta esas argumentaciones del Estado colombiano, donde la familia debe alcanzar su libre desarrollo y es autónoma de escoger sus libertades, vamos a remitirnos en términos, llamémoslo de cierta manera, moralistas, porque una de las cosas es o mezclar el Estado con la religión, o expropiar a la religión, o sacarla para que alcance su mayor dependencia con el Estado o con las políticas del gobierno. Pero hay un término muy importante que me llama la atención de usted, señor Andrés Forero, y es la evangelización de la política. Sería que en esos términos de cómo pretendíamos nosotros evangelizar la política, siempre y cuando en parámetros moralistas no se vaya a relacionar el Estado colombiano con la religión, por ejemplo. No, yo creo que ahí estamos equivocados al hablar de parámetros moralistas. La realidad es que el ser humano está llamado a realizar en sí mismo el bien. Y lo que busca la moral precisamente es crear las condiciones para que el ser humano sea feliz y despliegue en sí mismo ese bien. Entonces no podemos hablar de parámetros moralistas, lo que necesitamos es una sociedad que colabore a las personas y a sus familias en un entorno que favorezca la realización del bien, que es lo que le conviene a esa persona, a esa familia. Ahora, dentro del bien que le conviene al ser humano están todas sus dimensiones. Hay una dimensión física, yo necesito nutrirme, tengo que comer. El Estado tiene que crear las condiciones para que sus habitantes, sus ciudadanos, cuenten con los recursos para abastecer esa alimentación. Cuando ocurre como el caso de Venezuela, que el Estado no le está proporcionando al ciudadano la posibilidad de nutrirse porque no accede a los alimentos, bueno, ahí el Estado está incumpliendo su deber. Y eso no es moralista, eso es la realidad de que el Estado no cumple bien su función de favorecer que el ciudadano tenga ese entorno necesario para realizar y ser feliz en sociedad. Otro aspecto, el tema de la dimensión física, moral y espiritual de la persona. El ser humano, la mayoría del ser humano, tiene una visión trascendente que lo lleva precisamente a realizar el bien y a evitar el mal. Y entonces existen, por supuesto, formas en donde, así como los ciudadanos se agrupan
en estados y buscan que las normas de las leyes organicen su vida civil, también las personas se agrupan y se convocan por algo que los mueve no solo a vivir en el Estado como ciudadanos, sino a compartir una serie de creencias, una serie de valores que los hacen a través de una serie de ritos, de liturgias, con unas autoridades, que es la experiencia religiosa, la experiencia de fe. Y es que la fe es la que nos mueve a todos. Si no tuviéramos fe, no abríamos la boca al levantarnos con la seguridad de que hay aire para respirar. Eso es fe. Hay países que hoy día no pueden hacer eso. China, por ejemplo, está tan contaminado por una gestión indebida ambiental del Estado que la gente ya pierde la fe en el aire y tiene que andar con máquinas de oxígeno, máscaras, tapándose porque el aire no les sirve para vivir, por incumplimiento de los deberes del Estado. Lo mismo en cuanto a esa motivación que lleva al hombre a ser mejor, que es la invitación de la experiencia religiosa. Entonces, el Estado tiene que respetar ese dinamismo del hombre de buscar el bien en sí mismo, no solo en la vida cotidiana, sino en los dinamismos que lo llevan a ir mejorando cada día, que es la experiencia de fe en un Dios y la experiencia de vivirlo colectivamente con quienes comparten ello, que es la vida religiosa. Entonces, esa vida religiosa que nutre al ciudadano en su experiencia de fe, se comunica al mismo ciudadano que participa en el Estado. Entonces yo no puedo romper a la persona en dos y decir, usted de aquí para acá es ciudadano y usted de aquí para acá es creyente. Es el mismo sujeto, el mismo hombre, la misma mujer que es ciudadana y que es creyente. Entonces yo no puedo hacer una ruptura radical y decir que el Estado que sirve a la persona ignore su dimensión religiosa y antes se oponga a ella y le censure la posibilidad de expresarla. Y por eso se habla de un derecho y que dice que todas las religiones son iguales ante la ley. Es decir, la ley tiene que permitir que el ser humano despliegue esa dimensión trascendente de búsqueda de sentido, más allá de ser una herramienta que va a la fábrica y hace una labor, también tiene un dinamismo interior que lo lleva a ser mejor. En la búsqueda de ser mejor, lo que los cristianos llamamos la santidad, en medio del pecado, de la debilidad, todos buscamos ser mejor y participar de la realidad del bien supremo que es el Dios creador para los que tenemos fe. Eso no se opone a que una minoría que no cree tenga la posibilidad de no creer, pero no vamos a aceptar que esa minoría que no cree nos silencie y nos imponga a los ciudadanos que creemos sus creencias negativas, ateas, ¿no? Cada ciudadano y como creyente tiene que ser respetado de manera integral. Y el ciudadano que no es creyente también. Pero resulta que la mayoría de la ciudadanía es creyente y las reglas que nos quieren imponer en el Estado es ignorar esa realidad. Colombia tiene, las últimas cifras hablan de un 78% de ciudadanos colombianos católicos. Y luego un 20% de ellos que son cristianos o de otras confesiones, nos da un 98% y solo un 2% no cree. Y resulta que ellos sí acceden al poder político en el Estado y clavan su bandera en un Estado ateo, de un Estado contrario a la dimensión religiosa de la persona, e imponen como minoría la manifestación de que el Estado es laico. No, el Estado no es laico, como ellos lo pretenden expresar. El Estado está al servicio del ciudadano y si el ciudadano cree, esa creencia tiene que ser servida también por el Estado y facilitarle al ciudadano creyente que despliegue esa dimensión de su fe. Entonces, por eso hay que entender que el mismo ciudadano que es súbdito del Estado lo es también súbdito de una iglesia a la que pertenece, con autoridad eclesiástica, con un obispo, con un pontífice. Y el Estado no puede ignorar e irrespetar esa situación. Por eso es que hay concordato, un tratado entre el Santo Padre, el gobierno de la Iglesia Universal y el Estado colombiano para regular que los súbditos comunes del Estado y de la Iglesia, que se someten a la autoridad del Estado y a la autoridad de la Iglesia, puedan convivir de manera armónica y que no choque el poder del Estado con la natural libertad y autonomía que tiene el ciudadano creyente de expresar su fe. Precisamente por ignorar eso fue que la ciudadanía se manifestó el 2 de octubre y se había manifestado antes el 10
de agosto. Salimos a la calle los creyentes a hacer valer que el Estado no puede interferir en esa dimensión de las familias, de educar a sus hijos y del pueblo creyente para imponer las ideas de una minoría que no son ni el 2%. ¿Dónde está la democracia en eso? Si el pueblo es creyente, tiene que facilitarle el Estado las condiciones a que despliegue esa condición y no perseguirlo, como hoy día nos tienen perseguidos a los creyentes, como si ser creyente fuera una lepra, una enfermedad pegajosa. Claro, los que no creen tienen que respetar la libertad nuestra, como también nosotros respetamos la libertad de ellos a no creer. Bueno, yo pienso que, y es de afirmarse que pues sí, el tema de la familia es muy pertinente frente al Estado colombiano relacionado con los valores y amparar los derechos de la familia. Y vamos a hacer una pequeña desviación, señor Andrés, porque es muy importante este tema de la familia, sobre todo ahorita en este próximo 11 de marzo que se celebran las elecciones al Senado y a la Cámara de la República. Entonces pienso que estos temas son muy importantes y pues por ende son trascendentales en el desarrollo de las políticas procedentes, las que vienen después. Vamos a hacer un énfasis muy importante y es con las políticas económicas. Hace un momento estábamos hablando sobre la inversión del Estado como tal en las familias, en la alimentación de los niños, como algo legítimamente y constitucionalizado, como derecho fundamental. Pero aterrizándolo en materia económica, hay muchos candidatos a la Cámara de Representantes e incluso a la presidencia de la República, como el señor Gustavo Petro, que es candidato presidencial por la izquierda denominada. Vamos a hablar un poco acerca de esas políticas económicas que el señor candidato quiere implementar en cuanto a la expropiación de terrenos con terratenientes que tienen terrenos que son improductivos. Sería que esas políticas económicas que propone el candidato puede interferir en el desarrollo económico amparado con la familia, con lo que ustedes pretenden implementar. ¿Qué incidencia puede haber ahí? Claro, esa es otra de las interferencias que nos quieren proponer, meterle la mano al bolsillo de las familias. Pero cuando hablamos cuando el gobierno, claro, ¿quiénes son los dueños de, en este caso, las tierras? Las familias. Y el Estado pretende meterle la mano al bolsillo a la gente, pretendiendo que él puede gestionar mejor el uso de esos recursos. La respuesta no está ahí, la respuesta no está en despojarle a la gente el derecho de propiedad legítimamente adquirido. La respuesta está en que el Estado tiene que crear el entorno necesario para que esos terrenos improductivos se vuelvan productivos y favorezcan el ingreso de las familias y de las personas asociadas a esos terrenos. La solución no es que alguien que no tiene un terreno improductivo se lo despoje para que el Estado tampoco sea capaz de hacerlo producir. ¿Cuándo ha visto usted que el Estado haga germinar una semilla o haga que un campo produzca? El que produce es el hombre que siembra con su familia todos los días, hace el surco, echa la semilla, la riega, la fumiga. Un burócrata del Estado, incluso como Gustavo Petro, cuando fue alcalde, no fue capaz de sembrar nada a favor concreto del bolsillo de la ciudadanía. Subsidios, destinar recursos ajenos del Estado para favorecer aparentemente a las personas, resulta siendo una mentira, resulta siendo un engaño, porque es distraer un recurso que sí debería estar destinado a reproducir y generar una cadena de valor, a que ese recurso se diluya en un consumo que temporalmente puede favorecer el interés inmediato de alguien, pero que en el largo plazo no tiene solución de continuidad, permanencia. Fíjese usted, un ejemplo concreto de la gestión del señor Petro, que expropió el corazón de las familias colombianas. Se tenía montado, pensando que era bueno, incluso por el mismo movimiento de este polo democrático, un programa de alimentación. Otra vez la alimentación, ¿qué hacemos? Y con eso se le estaba dando a las comunidades alimento gratuito. ¿Qué hizo el señor Petro? Primero, desconoció esos contratos, anuló esos contratos, terminó entre comillas ese asistencialismo, luego comenzó a darle a la gente un poco de mercados y luego finalmente eliminó el programa de alimentación. Cuando la gente estaba autogestionando antes a través de comedores comunitarios la labor y con sus recursos autogestionaba, rompió la autogestión y dijo: no, usted depende de mí, yo le doy la comida. Y luego cuando yo quiero se la quito. Así no es las cosas.
el responsable de alimentarse es cada persona. No es el señor Petro el que me dará a mí la comida, porque mañana lo quitan, se enferma y me la dejan de dar a mí. No, yo mismo tengo que proporcionarme mi comida con mi trabajo. Yo lo que pido del Estado es que me cree las condiciones para que yo pueda hacerlo. Pero y en ese sentido, volviendo al tema de la expropiación, sí, vamos a hacer directo. Claro, hay quienes, y por eso quería hacer esa analogía, hay quienes consideran que quitarle de las manos a alguien que tiene un recurso y entregárselo a otro es garantía de que ese recurso se va a manejar mejor. Esa no es la solución. Lo que hay que buscar es formas asociativas de aprovechamiento de ese recurso, y que si alguien tiene una tierra improductiva, por algo será, porque no se han dado las condiciones de hacerla productiva. Entonces creemos formas asociativas de producción, en donde si alguien tiene la tierra, pero otro tiene la semilla y otro tiene el equipo de trabajo, se asocien entre ellos y hagan productiva la tierra, sin tener que despojar a nadie de nada. ¿Sí? Esas formas asociativas de producción son las que hicieron progresar este país. Recordemos incluso en la época del Imperio Español entre nosotros, las formas asociativas a través de los predios ejidales, el Estado era el dueño de unos potreros, pero eran las comunidades que hacían sus mingas e iban y sembraban y hacían productivos esos terrenos. Repito, yo el Estado no lo he visto hacer germinar una sola semilla. El que hace germinar la semilla es el campesino. Nosotros que vamos con un asadón, aramos la tierra, la regamos y ponemos la semilla y la cuidamos. Eso es lo que produce la comida, no el Estado, artificialmente. Entonces lo que hay que crear es las condiciones para que las personas vuelvan al campo, primero que todo. Toda esta gente que está aquí en la ciudad haciendo nada, los que nos vinimos forzados, desplazados del campo a la ciudad, tenemos que generar una política de retorno al campo y crear allí las condiciones necesarias para que esa zona sea productiva. Yo soy experto en el tema de subvenciones, que es distinto a subsidios, de instrumentos de promoción del comercio exterior. Yo fui subdirector de este país, del Ministerio de Comercio Exterior, manejando la subdirección de instrumentos de promoción del ministerio. Y logramos duplicar la actividad exportadora de este país, creándole a los empresarios el entorno favorable de abastecimiento de lo que necesitaba para producir y exportar. Pero en ese tema empresarial, ciertos sectores eminentemente han anunciado y dicen: si el señor Gustavo Petro hace énfasis en el agro como tal, en el desarrollo productivo de los terrenos, pues va a haber unas garantías para el sector productivo. Pero una de las cosas es, señor Andrés, y es con la cuestión de la inversión empresarial e industrial. ¿Podría haber un contraste entre esas políticas del señor Gustavo Petro y la inversión industrial o empresarial que maneja el Estado colombiano actualmente como tal? Claro, es que propuestas que sean agresivas, que no estimulen la actividad económica, sino que la bloqueen, que la frustren, pues lleva a el desincentivo a la inversión. La gente ya no siente seguridad de que asignando unos recursos a una actividad productiva va a obtener un resultado y va a obtener un beneficio. El Estado no puede interferir en eso, el Estado tiene que crear las condiciones. Entonces las propuestas que nos trae la mal llamada izquierda, yo diría que son los enemigos del progreso, los que proponen eso. No son la izquierda, son enemigos del progreso, quieren usar al Estado como una entidad que interfiere y no que favorece el entorno productivo. Nosotros, por el contrario, lo que propugnamos es que el Estado tenga políticas públicas que favorezcan la iniciativa de las personas y que esa iniciativa pueda prosperar y continuar en el tiempo con reglas claras. Que usted sabe que si hoy pone un recurso a una actividad, sea dinero, sea tierra, sea su trabajo, o sea su tecnología o conocimiento, eso le va a producir en el tiempo un resultado que usted lo va a poder percibir y eso lo motiva a invertir en cualquier actividad económica que sea sector real, sector servicios, sector minero. Pero no es el Estado el que genera la riqueza. Es el que crea las condiciones para que la riqueza se pueda producir por la iniciativa de las familias y la iniciativa de las personas. Es que la mayoría de las empresas de Colombia son empresas familiares, porque los vínculos del afecto, los vínculos de la confianza motivan a la gente a crear esa organización empresarial. Entonces todo lo que interfiera y rompa esa confianza en las personas, porque el Estado inhibe,
a través de regulaciones, ese dinamismo, pues frustra el ánimo inversor, no solo local sino extranjero. Cualquier persona teniendo opciones en el mundo para llevar sus recursos ve que las propuestas de políticas tan peligrosas como las que nos proponen los enemigos de la prosperidad y que pretenden lucrarse en el Estado manipulando la prosperidad de las personas, esas políticas resultan nocivas y ahuyentan el ánimo de inversión. La gente no pierde la fe que viene de la confianza y se frustran esas posibilidades de inversión. Nosotros, por el contrario, hemos visto con experiencias concretas cómo el Estado, por ejemplo, a través de los instrumentos de promoción del comercio exterior, crea incentivos que favorecen, por ejemplo, el abastecimiento de materiales a un determinado proceso productivo. Entonces usted tiene una empresa de flores que necesita materiales locales y materiales extranjeros. Si usted favorece a ese empresario que acceda a los materiales extranjeros, por ejemplo, las semillas y las plantas, que aquí no se producen, si la flor es colombiana, la mayoría se siembran en Colombia, pero la calidad de la semilla se desarrolla en laboratorios de tecnología que desafortunadamente aquí no hay, toca traerlos de afuera. Yo tengo que facilitarle a los agricultores el acceso al material vegetal, lo siembren, lo cosechen y puedan venderlo y atender y abastecer el mercado internacional, y que el dinero de afuera, del comprador de afuera, venga a Colombia a remunerar al trabajador, al cosechador, al empacador, al agricultor, al constructor de invernaderos y también al que invirtió en ese negocio. Entonces, no nos atenemos solamente a 40 millones de consumidores que somos los habitantes de Colombia, sino nos atenemos a, en el caso de los TLCs, Colombia tiene 1.500 millones de consumidores potenciales en los acuerdos comerciales que hemos firmado que no se están aprovechando. Es el momento más bien de crear el entorno favorable, no para luchar contra la pobreza, como dicen los enemigos de la prosperidad. Creemos es que hay que crear el entorno para generar riqueza y que esa riqueza le llegue bien distribuida a las personas. Así, de manera clara, es que se acaba la pobreza. No luchando contra ella, sino generando la riqueza. Por extinción se acaba la pobreza si yo incremento la riqueza y hago llegarla a donde tiene que llegar, que es el bolsillo de las familias. De eso es que tiene que ocuparse el Estado, ¿sí? Y esa medida, ese es el estímulo que la sociedad espera que le haga el Estado. Me creo un entorno favorable para yo generar riqueza y distribuirla y asignarla. Y no simplemente repartiendo dádivas, ¿cierto? Subsidios, de que momentáneamente de pronto solucionan una emergencia, y hay veces que hay que utilizarlos. Si hay una tragedia, hay un desastre, pues la gente tiene que ir a darle el auxilio necesario, pero eso no es permanente. Hay que crearle el entorno para que él mismo se apersone de su propio destino y se realice como ser humano. Cuando el hombre es instrumentalizado por otros, cuando otros viven de las desgracias de otros y no favorecen el entorno para que ellos se potencien, es donde tenemos la injusticia. Y la doctrina social de la Iglesia Católica, el magisterio que trae ese pensamiento social, nosotros queremos llevarlo a la vida real, que se piense en el bien del hombre, en la satisfacción y su felicidad, y el Estado se ponga al servicio de eso, no de unos cuantos que llegan a administrarlo, sino del pueblo total a quien pertenece esa riqueza. Y ese es nuestro empeño, esa es la invitación que hacemos. Llevemos gente al Congreso que realmente nos represente, y nosotros nos presentamos como alternativa para hacer eso y frenar las pretensiones de quienes quieren llegar al Estado, no para favorecer la riqueza, sino para perpetuar la pobreza. Ahí tenemos el ejemplo de Venezuela. El Estado no está para hacer lo que hizo el gobierno de Venezuela con él. El Estado está para favorecer el desempeño autónomo de esas libertades, de esa dignidad humana. Si él va en contra de la dignidad humana, este tema que vimos padecer en Venezuela, que la gente no tiene ni siquiera cómo gestionar su propia actividad y depende de que el Estado le dé unos jamones, y salieron a protestar porque no le daban comida, y el Estado dijo: es que yo los iba a traer de Portugal y no me cumplieron el contrato, entonces no puede usted celebrar su Navidad. Por cuenta de que el Estado tiene que proporcionarle a las personas lo que ellas mismas pueden obtener. El Estado tiene que hacer el entorno necesario para que ellas puedan gestionar y abastecer sus propias cosas. Y
subsidiariamente, por supuesto, apoyar en aquellas cosas en donde el individuo no alcanza, y ahí es donde se justifica una gestión de apoyo del Estado. Para terminar, señor Andrés Forero, vamos a hacer énfasis con respecto a la política que se está viviendo actualmente con relación a Venezuela. Sabemos que tenemos una crisis humanitaria que también va de la mano y está relacionada con la migración que pues los venezolanos que han llegado al país últimamente. Desde el Partido Conservador, para terminar, vamos a hablar acerca de la solución para perpetuar políticas económicas de inversión, especialmente en salarios ajustados a las necesidades humanas. Vamos desde el Partido Conservador a dar una solución específica, precisamente para solucionar tanto la crisis económica como la crisis con Venezuela. Claro que sí, el Partido Conservador siempre ha sido el amigo del pueblo y ha sido el que ha propuesto las mejores alternativas para mejorar la condición del pueblo. Siempre sucede, cuando ya los movimientos liberales o con inclinación socialista han agotado las arcas del Estado y puesto en postración la economía, nos toca a los conservadores venir a restaurar ese desorden y ponerlo en condiciones de organización. Por eso somos el partido de la revolución del orden. ¿Y cómo ordena uno? ¿Qué es el orden? Bueno, es la correcta disposición de las partes en el todo. Entonces, el Estado tiene que favorecer en ese orden la disposición de las realidades, y nosotros desde el Partido Conservador queremos apoyar y promover políticas públicas que favorezcan esa estructuración y ese orden. ¿Qué padecemos ahora? Quienes han vivido la anarquía en Venezuela no encuentran otro destino que emigrar dolorosamente de su patria a buscar en otros lugares ese refugio. Nosotros generosamente tenemos que acogerlos, por supuesto, creando una política migratoria de acogida de todas estas personas, pero no simplemente bajo un amparo de asistencialismo, no, es que hay que reconocer la realidad de que venezolanos y colombianos todos somos residentes de un suelo latinoamericano y que debe haber la libertad de circulación de las personas sin que las fronteras, que son barreras artificiales, interfieran, y que aquí pueda encontrar su destino un venezolano, como mucho tiempo ocurrió que allá en Venezuela los colombianos encontramos nuestro destino. La solución no es solamente crear un estatus especial o crear unas condiciones para los migrantes, no, es acogerlos generosamente para que se incorporen en nuestra sociedad y aporten lo necesario, apalancarlos. Y ustedes el ejemplo que se dio entre Alemania Oriental y Occidental después de la caída del muro de Berlín, cómo generosamente una Alemania acogió a la otra y el pueblo de una Alemania favoreció el desarrollo de la otra, y eso los ha potenciado a ambos. Somos pueblos hermanos. La frontera es un artificio geográfico para limitar el ejercicio del servicio del Estado en esos territorios. Pero si las personas de allá no son atendidas por su Estado como corresponde, no nos cabe a nosotros cerrarle las puertas, sino al contrario, incorporarlos a la cadena social y económica y permitir también que ellos puedan realizar su designio de felicidad y de bienestar en nuestra tierra, dentro de unos parámetros de normas, de regulaciones, ¿cierto? De modo que efectivamente contribuyan al bien común. Entonces, la política migratoria del Estado tiene que ser de acogida, por supuesto, incorporándolo a esas personas a una fuerza poderosa. Mire, le cuento solo un ejemplo. La contribución de Venezuela ha sido tan valiosa en todos los sectores de Colombia, incluso uno que era muy sensible, que era el petróleo. Colombia no tenía el personal formado en las ciencias del subsuelo y de la geología que sí tenía Venezuela, y su gobierno allá despreció esa riqueza, ese conocimiento, y los profesionales de allá del sector petrolero buscaron rumbos en otros países, muchos llegaron acá. Y fue con el conocimiento de estos compatriotas latinoamericanos, de la patria latinoamericana, venezolanos, que Colombia pudo desplegar hallazgos y favorecer el crecimiento de su industria petrolera, porque al conocer ellos la geología de su tierra y tener su tecnología, vinieron acá y nos dieron también ese conocimiento que le permitió a Colombia encontrar donde siempre había estado, pero nunca había encontrado ese recurso petrolero que ha generado riqueza, ha generado regalías, que de otra manera no habría llegado. Entonces, curiosamente, los errores y desaciertos
del gobierno venezolano que despreció sus recursos, resulta Colombia siendo favorecida al recibirlos. Y es con esa óptica que tenemos que acoger a los hermanos venezolanos. Yo he tenido especial atención de ese tema. Vamos a estar visitando precisamente la frontera en Cúcuta la próxima semana, porque tenemos unas propuestas de integración fronteriza para atender la necesidad de los seres humanos, de las personas. Esto tiene que entenderse así. Son compatriotas latinoamericanos que ahora padecen un gobierno que no se ocupa de ellos, y nosotros como Estado tenemos que acogerlos y crear condiciones para que se incorporen y aporten lo necesario también a nuestra sociedad. De modo que es parte de la política del Estado, de la solidaridad que tenemos que tener con ellos, y por supuesto también estableciendo controles para que no se generen abusos ni excesos, como es natural, pero no es con el temor, ni con el miedo, ni con las barreras migratorias. No, tenemos que ser solidarios. Y así, repito, como Venezuela acogió por tanto tiempo la migración colombiana, muchos de los que hoy día se devuelven desde Venezuela son también personas que tienen ancestros colombianos. Entonces, ¿cómo vamos a ignorar que ellos puedan contribuir también en su retorno al desarrollo de nuestro país? Bienvenidos, pero por supuesto bajo un entorno que regule y favorezca también su desarrollo en Colombia. Bueno, esto fue todo por el señor Andrés Forero Medina. Espero que se hayan aclarado muchos temas controversiales con referente a la familia, a las políticas económicas que se implementan durante el gobierno, y precisamente en el tema de esta polarización política que hay previas a las elecciones. Muchísimas gracias, señor Andrés. Muchas gracias, quedamos atentos a las inquietudes de quienes ven el nodo y que puedan, viendo este video, plantear, porque el propósito de estas elecciones, recordémoslo, es designar quiénes nos van a representar en el Congreso. Y yo quiero ser la posibilidad de representar a los colombianos allí, no para hablar por mí mismo allá, sino ser el vocero de las necesidades e inquietudes de quienes, votando por mí, confían que yo sea quien exprese sus necesidades, sus angustias, y que podamos influir en la toma de decisiones, en la construcción del bien común. Les agradezco la invitación que me han hecho y seguimos atentos de seguir compartiendo nuestras ideas por todo el territorio colombiano. Muchísimas gracias, señor Andrés Forero. En un momento continuamos con ustedes aquí en el Nodo Colombia, compartiendo otra información muy pertinente relacionado con estos temas trascendentales.